Con Javier Sierra, cada historia es una invitación a explorar lo desconocido. Aquí en Herrera en COPE nos preparamos para un viaje al misterio y la divulgación. Vamos a ver qué nos trae hoy. Querido Javier Sierra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Oye, a la espera de que el jueves hablemos siempre que puedas de el Atlas, este satélite o esta suerte de cuerpo extraño que viene desde otra punta del espacio y que va a cruzar exactamente a la altura de los planetas y además por una distancia que no vamos a poder... Eso lo vamos a hablar el jueves. Lo hablamos el jueves, que nos lanzamos, ¿eh? Sí, este nos tema lanzamos, nos tiene vamos. calentitos. El objeto Atlas, por decir un titular para captar la atención para el jueves, está ahora mismo a 29 millones de kilómetros de Marte y hay tres... Es solo a 29 millones de kilómetros de Marte y hay tres, orbitadores, dos de la Agencia Espacial Europea y uno de la NASA, que están fotografiándolo, pero las fotografías todavía no se han hecho públicas, hay una gran expectación y vamos a ver qué nos dice de ese objeto de aquí al jueves, que tendremos noticias. Bueno, el titular, Adi Loeb, que es uno de los astrofísicos más célebres del mundo, es verdad, un poquito polémico, sostiene que no debemos rechazar la idea de que pueda ser un objeto artificial, que pueda ser una civilización extraterrestre. Eso se lo contaré el jueves, señores. Lo que pasa es que tenemos que hablar de Jane Goodall. ¿Erais de Jane Goodall vosotros? Mucho. Era pobre. Mucho. Bueno, muerto ya. Bueno, también tenía un año menos que el Hino Negro. 91 años, Naranjo. Pero es quizá la persona que mejor ha conocido a los simios del mundo, ¿no? De la historia. Sí, sin duda. Esta británica etóloga, mensajera de la paz de la ONU, en fin, una carrera dedicada precisamente a investigar los chimpancés y también el origen del hombre, porque ella trabajó con Louis Leakey en Tanzania, en la búsqueda del origen africano de la humanidad. Falleció la semana pasada, el día 1. Hay una cosa, Javier, sí, que creo recordar, no sé si para ella el Yeti, Bigfoot o el abominable hombre de las nieves son reales, ¿no? Mira, déjame contarte algo. Yo en mis archivos tengo carpetas de los grandes personajes de la vida pública con unas etiquetas si alguna vez se han manifestado sobre algún tema raro, ¿no? Y en el caso de Jane Goodall, esa carpeta está marcada desde hace muchos años, porque hará más o menos unos 20 o 22 años alguien se acercó a Jane Goodall en un acto público y le hizo esa pregunta que tú me estás haciendo a mí, ¿no? Bueno, ¿y usted qué piensa de este asunto del Yeti o del Bigfoot, ¿no? ¿Usted cree que esto existe, ya que es usted una experta en primates y especialmente en chimpancés? Y la sorpresa vino cuando esta mujer, reconocida, en fin, todo el mundo lo sabe, mundialmente por sus trabajos, se mantuvo con una posición muy, muy abierta, ¿no? Decía que lo que más le llamaba la atención de este asunto es que hubiera relatos de avistamientos de este tipo de criaturas en todo el mundo. Es verdad que con distintos nombres. En Asia lo llaman Yeti, en la costa noroeste del Pacífico en los Estados Unidos es el Sasquatch, en otras partes de Estados Unidos es el pies grandes, ¿no? El Bigfoot, el Yeren en China, el Yowie en Australia, Seyaran Gigi o Gran Pendek en Malasia, en fin, tiene nombres en todas partes y siempre hablan, decía Jane Goodall, de dos tipologías coincidentes, ¿no? Lo sabía que hablaban de una especie de homínido pequeño, peludo, gris, y otro de uno más grande y negro. Entre esas dos categorías estaban todos los avistamientos del mundo y a Jane Goodall esto le parecía coherente. Coherente, ¿eh? Coherente, sí, coherente para iniciar una investigación. De hecho, decía, claro, hace 20 y tantos años, que ni siquiera sería necesario que tuviéramos el cuerpo de una de estas criaturas para convencernos de su existencia, que bastaría con el aluvión enorme de fotografías, aunque fueran borrosas, de naturalistas o de gente que... Eso es lo mismo con el monstruo del lago Ness, por ejemplo. Sí, pero ella no creía en el monstruo del lago Ness. Fíjate qué curioso, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, ella... O sea, no por el... O sea, me refiero... Que sí. No sé si tuvo Jane Goodall algún tipo de experiencia para defender este asunto con tanta vehemencia, ¿no? Pues mira, sí que la tuvo, aunque de manera indirecta. Ella, como sabes, ha viajado, se ha pasado su vida viajando por los 5 continentes, y recordaba una experiencia en Ecuador hace unos años. La llevaron a un pueblo remoto donde
todavía había cazadores que tenían sus relaciones particulares con los monos del lugar, y eso le interesaba a Jane Goodall. Y al hablar con ellos, aquellos cazadores le hablaban con insistencia de que lo que más les atemorizaba era un mono sin cola, hablo textualmente, ¿no?, de lo que decían, que tenía 1,80 m de alzada y que a veces se paseaba por aquellas selvas del Ecuador. A Goodall aquello le marcó mucho, porque esa tribu con la que estaba en relaciones era una de esas tribus con muy poco contacto con Occidente, que desde luego no había oído hablar del Yeti, del Bigfoot y de todas estas cosas en otras latitudes. El caso es que no hay ninguna prueba física que apoye la existencia de todo esto, ¿no? Bueno, se han recogido algunas que se han ido descartando con el tiempo. Mira, hace unos años, en 2012, la Universidad de Oxford y la de Lausanne se juntaron en un proyecto que llamaron Collateral Hominid Project, el proyecto de los homínidos colaterales, para investigar todas esas evidencias, pues que de repente estaban en un monasterio del Himalaya, por ejemplo, donde guardaban una especie de casco de piel hecho con un pelo que parecía de Yeti, o decían ellos que era de Yeti. Al analizar todo eso, descubrieron que, por ejemplo, los pelos del Himalaya correspondían, algunos de ellos, a cabras, otros a un oso polar del Paleolítico, es decir, que se había conservado desde en los hielos y después rescatado desde hacía miles y miles de años, y las muestras de Norteamérica que se recogieron siempre se asociaron, según esta investigación, a especies no homínidas, ¿no? Así que, de alguna manera, todo lo que eran las pruebas están en suspenso. Ninguna ha apuntado a una especie biológica nueva. No se ha encontrado un genoma hasta la fecha de una raza de monos distinta o de híbrido entre humano y mono distinta. Ese eslabón perdido todavía hoy no lo hemos encontrado. Mira, esto que dices del eslabón perdido, estoy viéndome a cachos, porque la verdad es que dura como 3 horas. Una entrevista que le hace Joe Rogan en Estados Unidos a Greg Braden. Greg Braden es un científico que mezcla un poco espiritualidad, un poco de especulación también, y habla de que la teoría darwiniana, la teoría de Darwin, que es quizá una de las más asentadas ahora mismo y aceptadas por la ciencia, no explica todo. Sostiene que hay mutaciones aleatorias y selección natural que no explican exactamente ese salto que se dio concretamente en el cromosoma 2 del ADN. Si te apetece, un día hablamos de este asunto, porque sí es verdad que además de la teoría de la relatividad, esta teoría de Darwin es la que menos, pero sigue teniendo algunos detalles por resolver. No explica todo la teoría de Darwin. No, desde luego, por eso se llama teoría. Todavía no es una evidencia, que sea incontestable, aunque todo apunta a que la formulación de Darwin es la correcta, pero siempre hay algún salto, alguna mutación, alguna cosa que se escapa, y entre ellas estaría ese salto a la inteligencia humana. Pero fíjate, me hablabas también de pruebas y no me resisto a compartir contigo una prueba circunstancial muy radiofónica, que es algo que grabó en 1971 en el Parque Nacional de Yosemite, en los Estados Unidos, un reportero que fue con un zoólogo para ver si cazaban al Sasquatch, ¿no? Si lo cazaban, por lo menos fotográficamente. Y se escucha el sonido que grabaron, porque lo recogieron desde la tienda de campaña. Mira. No sabemos lo que es, pero ahí te dejo la pequeña prueba. No, agradable no suena, desde luego. Amigable tampoco, ¿verdad? A mí me suena la psicofonía que yo hice en el Palacio de Linares cuando... Oye, Javier, te espero el jueves a las 11 y hablamos del bicho que viene, ¿no? Perfecto, así lo hacemos. Un abrazo, amigo. Hasta pronto.